Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 17:14. Y bueno, como les mencionaba hace un ratito, tiene que ver con la iglesia, qué es lo que entendemos por iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es el propósito, ¿sí?, de la iglesia o de la asamblea de creyentes. Y bueno, Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el tiempo en ella que podemos pasar, que podemos meditar, que podemos, Señor, también pues dejar atrás las viejas estructuras creadas por los hombres, Señor, respecto a la iglesia, respecto a cómo es que tenemos que servirte. Y Padre, te rogamos que en esta hora esta palabra traiga mucho fruto en nuestras vidas. Haznos pues oidores atentos de tu palabra y del consejo que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ahora, hay dos conceptos que generan mucho problema a la hora de querer entender de manera correcta a la iglesia. Tal vez no los has escuchado, tal vez no es algo que pues se predique, ¿verdad? Pero están ahí. Son dos conceptos que provienen del pensamiento griego y son el reduccionismo y el abstraccionismo. Ahora, el reduccionismo, digo, su nombre lo deja claro, es este pensamiento que, como el nombre lo dice, reduce la riqueza de la fe bíblica a solamente unos cuantos conceptos de fe, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la iglesia reformada hay una especie de reduccionismo de aquellos que dicen, bueno, la iglesia reformada solamente descansa en 5 puntos, que son los 5 puntos del calvinismo, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver la iglesia reformada acerca, o la doctrina reformada respecto a la iglesia. 5 puntos. Es reducir, ¿verdad?, la riqueza de la fe bíblica o de la doctrina reformada a solamente unos cuantos puntos. Ahora, dentro de la iglesia en general, pues se reduce muchas veces todo el consejo de Dios que viene aquí en la Escritura a solamente unos cuantos conceptos: la salvación, ¿verdad?, la resurrección de los muertos, la imposición de manos, la Santa Cena, ¿verdad? Y de ahí no pasamos. Entonces se reduce la riqueza, como mencioné, de la fe, del mensaje bíblico, a unos cuantos conceptos o artículos de fe, ¿sí? Incluso las consecuencias de este reduccionismo pues se ven en la práctica de la iglesia, al pues solamente ver cómo la iglesia o los creyentes pues entienden que el ser iglesia es ser parte de un ministerio, ¿no? O todo lo que tiene que ver dentro de las 4 paredes de la congregación, ¿sí? Entonces esas son las consecuencias lógicas de una idea reduccionista acerca de qué es la iglesia. Ahora, por el otro lado está el abstraccionismo, que bueno, esto lo que hace es separar el contexto de la vida, todo lo que hacemos en el día a día, de la fe bíblica. Como mencioné, esto proviene del pensamiento griego. Y si recuerdan, los griegos eran aquellos que enseñaban que lo material está en completa oposición a lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica de un abstraccionismo dentro de la iglesia? Pues que tu trabajo, tu tarea ministerial es más importante que tu tarea fuera de la iglesia, ¿sí? O sea, si tú eres un taxista, si tú eres un maestro, si tú eres, no sé, alguien que trabaja en una oficina, bueno, está padre, pero tu trabajo como ministerio, ¿verdad?, dentro de la iglesia es más importante. Y hay gente que incluso termina dejando su trabajo secular, entre comillas, por ir a atender un trabajo dentro de la iglesia. Eso se llama abstraccionismo. Sacamos y desligamos la vida de el aspecto espiritual o de la fe, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los sacramentos, con todo lo que se lleva dentro de la iglesia o la liturgia? Pues se vuelven solamente ritos místicos,
¿sí? La Santa Cena, el bautismo, pues son cosas místicas, como mágicas, ¿verdad? Y no tienen nada que ver con la ética diaria. Es resultado de este abstraccionismo. Ahora, si tú unes estos dos conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Genera una práctica deficiente como iglesia. Ahora, hay un libro muy interesante de Herbert Schlossberg que se llama La fragancia de la opresión. Es un libro, un estudio que él hizo acerca de la iglesia perseguida en los países comunistas o con dictaduras. Y bueno, lo que él nota es que iglesias que tenían un gran énfasis en la liturgia, si saben qué es la liturgia, todo lo que se lleva dentro de un servicio, ¿verdad? La Santa Cena, bueno, que pasamos, damos los diezmos, y todo eso que es litúrgico, que al fin del día es inevitable tener una liturgia, incluso nosotros practicamos una liturgia también, ¿sí? Pero iglesias que se enfocaban mucho en la liturgia, ¿sí? Fueron presa fácil de los gobiernos que estaban en contra de Dios, porque son fácilmente visibles, ¿verdad? Imagínate una iglesia en donde el reverendo, el pastor, pues tiene todo un traje de sacerdote, ¿verdad? Donde las bancas están puestas de cierta manera y un tipo de música. O sea, toda esta estructura, pues obviamente es obvio, ¿verdad? Para aquellos que están persiguiendo a la iglesia. Entonces, él notó que todas estas iglesias que llevaban una liturgia muy marcada, pues se expusieron y fueron presa de estos gobiernos hostiles a Dios. Ahora, no nos vayamos a tan lejos, sino ¿qué pasó durante la pandemia? Muchas iglesias cerraron. ¿Por qué? Por el mismo problema. ¿Sí? Estaban enfocadas tanto en la liturgia o tanto en sus servicios, que a la hora de que el gobierno dice, no quiero que se reúnan, pues no hay manera de sostener todo el servicio, ¿verdad?, que se llevaba a cabo dentro de la iglesia. Dependían tanto de la estructura eclesiástica, ¿sí? Dependían tanto que hubiera un pastor celebrando la Santa Cena o dirigiendo la Santa Cena. Dependían tanto, ¿sí?, de toda esta estructura que al menor contratiempo que pasó, pues no tuvieron más que la de cerrar. Entonces, como cualquier institución, la iglesia la debemos entender desde su aspecto dinámico. O sea, no en base a una definición. La iglesia es esto, ¿no? La iglesia es mi congre, ¿no? No, la iglesia hay que entenderla desde su aspecto dinámico, o sea, en base a lo que hace. Por ejemplo, muchos, y de donde viene también esta confusión, es que adoptan o entienden la palabra iglesia de dos palabras griegas, Kyriakon Doma, que significa casa de Dios. Han escuchado esto, ¿verdad? Que el templo o la congregación es la casa del Señor. Y toman esos lugares como un lugar sagrado, ¿verdad? Porque ahí es donde habita la presencia de Dios, ahí es donde está el Señor, ahí habita, como si fuera una especie de tabernáculo del Antiguo Testamento, ahora es mi iglesia, ¿sí? Y se debe a que contemplan que la iglesia es la casa de Dios, es donde Dios vive, donde Dios habita. Ahora, ¿cuál es el problema de este pensamiento, de esta idea? Es que la iglesia o la tarea de la iglesia se reduce a las cuatro paredes de ese lugar. Todo lo importante pues está ahí, no está afuera. No sé si recuerdas en 1 Samuel, me parece que es capítulo 4, donde Israel va a la batalla en contra de los filisteos. ¿Recuerdas que Israel manda a traer el arca al campo de batalla? Pero el error ahí o el pecado ahí fue pensar que el arca era una especie de talismán. Que el arca, por el simple hecho de tener el arca cerca, iba a darles la victoria. ¿Y cuál fue el resultado? Lo opuesto. Incluso el arca fue capturada por los filisteos. Es lo mismo que sucede cuando pensamos que el lugar donde nos reunimos es la casa de Dios, es donde Dios habita. ¿Por qué? Porque estamos adoptando este mismo pensamiento místico de que este es el lugar más importante. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que todo lo más importante que vamos a hacer en nuestras vidas va a tener que circular dentro de ese lugar.
Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto? De poder hacer de la iglesia local un becerro de oro. Uh-huh. Ya sea la iglesia, la denominación o el edificio. ¿Por qué un becerro de oro? Ahora todos los recursos, el dinero, mi esfuerzo va enfocado a la iglesia solamente. Eso es donde uno dice, es un becerro, ya. Es el ídolo. ¿Y qué pasa si nos quitan a nuestro ídolo? Se vienen abajo nuestras vidas. Ahora, la Biblia, cuando se refiere a la palabra iglesia, ¿sí? Ocupa la palabra griega eclesia, que es de donde viene lo que nosotros conocemos como iglesia, que quiere decir asamblea, o sea, un grupo de personas reunidas. Incluso este concepto de eclesia significa un cuerpo legal de gobierno, que es muy diferente al concepto moderno, ¿verdad?, de iglesia. Nadie ve y contempla a su grupo, ¿sí?, de creyentes como una asamblea política y de gobierno. La iglesia es la asamblea de los llamados de Dios. ¿Qué fue lo que leímos en el pasaje al inicio? Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, que son términos políticos. Dice, los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Eso es la iglesia, ¿sí? Ahora, esto es lo que quiere decir la palabra eclesia. Ahora, el concepto que mencioné de casa de Dios versus el de iglesia son conceptos muy diferentes, ¿sí? Ahora, mencioné, la iglesia debe entenderse desde su aspecto dinámico, ¿sí? No solamente cómo entendemos cuál es su definición, sino en base a lo que hace. Entonces, si tú pones en una balanza, a ver, vamos a poner el concepto de casa de Dios frente al concepto de asamblea y los evaluamos según pasajes bíblicos, vas a ver que quien tiene peso es la asamblea, no la casa de Dios. Ahora, una de las tareas de la iglesia es la de ejercer dominio. Mateo 16, versos 18 y 19 dicen, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, no está diciendo, sé que la Iglesia Católica toma este pasaje para decir, mira, hay una sucesión apostólica. Pedro es la roca, y mira, después de Pedro, pues vienen todos aquellos sucesores, ¿verdad?, como representantes de Dios en la tierra, los papas, ¿verdad? Entonces ellos toman esta línea, ¿verdad?, y llegan hasta Pedro y dicen, mira, esto es lo que dijo Jesús mismo. Pero no, realmente, ¿quién es la roca? Cristo. Eso es lo que está diciendo, sobre esta roca, o sea, sobre Él, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora, la tarea de la iglesia, según lo que leemos aquí en este pasaje, está a la ofensiva. Tiene una tarea de dominio y de ninguna manera se puede equiparar con el concepto de un edificio. Sino que es un cuerpo de creyentes, incluyendo iglesias locales, que están a la ofensiva, o sea, están en un estado constante de avanzada. Tienen una tarea. Ahora, parte fundamental de esta tarea que tienen como iglesia es lo que leemos aquí en este pasaje, es la de fomentar la armonía entre el cielo y la tierra. Ahora, es interesante notar que desde la narrativa de la creación, Génesis 1, Génesis 2, los cielos y la tierra, si tú eres muy observador, los cielos y la tierra gozan de cierta armonía. Armonía que fue rota con el pecado del hombre. Justamente cuando nace nuestro Señor Jesús, es que se empieza a sincronizar nuevamente esta armonía entre el cielo y la tierra. Mateo, por ejemplo, en su evangelio, liga mucho ambos. Mateo 6:10, ¿qué dice? Cuando está hablando de la oración que enseña el Señor, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad,
que dice, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 18:18, lo que leímos, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, Mateo menciona mucho esta unión, ¿verdad? O esta reconciliación, por así decirlo. Ahora, el propósito de la venida de Jesús es la instauración de su reino y que su voluntad sea hecha aquí como lo es hecha en el cielo, ¿verdad? Las mismas palabras de Jesús en Mateo 28 dicen, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Ahora, otro aspecto interesante que refuerza este punto es que la aparición de ángeles es muy frecuente en el Evangelio de Mateo. Si tú recuerdas, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y bueno, la historia nos dice que hubo 400 años de silencio. Una vez que se cierra el libro de Malaquías hay 400 años de silencio y pasamos al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Y es interesante cómo tú vas leyendo Malaquías, terminas de leer Malaquías, das la vuelta, hay estos 400 años de silencio, giras la hoja de tu Biblia y de repente ¿qué hay? Apariciones de ángeles. Y empiezan nuevamente, ¿verdad? Vemos que los ángeles aparecen a Zacarías, el padre de Juan, se aparecen a María, se aparecen a los pastores, se aparecen a los sabios de Oriente, ¿sí? Y no hemos pasado del capítulo 5 y ya hay varias apariciones de ángeles. Entonces podemos entender que con el nacimiento de Jesús empieza a recobrarse nuevamente esta armonía. Entonces la aparición de ángeles no es coincidencia ni un dato aislado en nuestras Biblias, sino que es una clara manifestación de que esta armonía entre los cielos y la tierra comienzan a corregirse. Ahora, esta es parte de la tarea de la iglesia, fomentar esto. ¿Cómo fomentamos nosotros esta armonía nuevamente de los cielos y la tierra? ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Sobre esta roca edificaré, ¿sí?, mi iglesia, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Tiene esta tarea constante. Y parte de esto, o cómo fomentamos como iglesia, es por medio de la enseñanza. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Fíjate qué chistoso, no dice, se congregaron en la iglesia. ¿Qué dice? Se congregaron todo un año ahí con la iglesia. No es un lugar, es un grupo, una asamblea. Dice, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, la iglesia no fue creada para lidiar con el pecado, como normalmente pensamos. Esto sería reducir a la iglesia como una institución creada en respuesta al pecado. Como la familia también está llamada a ejercer dominio sobre la creación, siendo albacea de los derechos de propiedad, la iglesia tiene un llamado de servir a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia en Edén no tenía un llamado en relación a la salvación o al pecado. ¿Por qué? Porque todavía no había pecado, sino había un llamado urgente a la evangelización, al establecimiento de la cultura de Dios en la tierra. Basta notar el llamado de Adán y Eva a instruir a sus hijos. Nosotros leemos en la narración de Caín y Abel que ellos, ¿qué hacen? Ellos van y ofrecen sacrificio al Señor. ¿Quién les enseñó a sacrificar al Señor? ¿O quién les enseñó que era necesario sacrificar al Señor? Y no solamente eso, sino cómo sacrificar al Señor. Sus padres. Si no hubieran sido ellos, y ellos fueron realmente, se podrá decir, muy intencionales en instruirles en que es necesario sacrificar al Señor, es necesario hacerlo de cierta manera. Si no, el juicio de Dios sobre Caín hubiera sido arbitrario, sobre su ofrenda. ¿Por qué juzgó Dios que era la ofrenda de Caín no aceptable y la de Abel sí?
porque había un estándar que había sido previamente enseñado por sus padres, ¿sí? Entonces la tarea de la iglesia va a continuar hasta la consumación del reino de Dios. Mientras tanto, siempre habrá necesidad de que la grey, de que los creyentes sean instruidos en la cultura y el gobierno de Dios. Eso es lo que siempre va a haber, necesidad de que sean instruidos. Fíjate, dice Efesios 4, y él mismo, o sea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de el cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Entonces el llamado a la enseñanza no es solamente saturar nuestras cabezas con conocimiento. Ya sé esto nuevo, ¿verdad? Y ya tomé mis notas y guardo mis notas y vuelvo a sacar mis notas el otro domingo. No, sino es para prepararnos para la obra del ministerio, para el trabajo del reino. Entonces hay un aspecto donde nosotros necesitamos entender que Dios ha instituido en su iglesia, no aquí, sino en toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas. Entonces hay una gama amplia de trabajos y de oficios dentro de lo que llamamos nosotros la asamblea de creyentes. No es de que, es que solamente los que trabajan para la iglesia son pues los pastores, los maestros, la escuela dominical, ¿verdad? No es así. Todos estamos llamados a servir. Dios ha puesto un talento, una tarea para ejercerla. Ese es el punto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el error? Que en la iglesia no estamos siendo capacitados para eso. No se está capacitando para el trabajo allá afuera. ¿Se capacita para qué? Para el trabajo adentro. Te voy a hacer el mejor de los ministros para que seas el mejor aquí adentro. ¿Sí? Te voy a capacitar para que seas de los mejores maestros para mi iglesia o para mi congregación. Pero no se capacita para allá afuera. Siempre es el mismo mensaje, una y otra vez, y tu salvación, la resurrección, la oración, y todo es repetitivo. Y es interesante cómo ese mensaje, que es necesario afuera, nos lo estamos repite entre nosotros. Y no te capacita para nada. No estoy diciendo que no sea importante, sino simplemente que no te está capacitando para el trabajo allá afuera. ¿Sí? Fíjate, Hebreos 6 dice, 1 y 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque es clara y es muy conciso. Dice, así que, fíjate, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los cimientos importantes acerca del arrepentimiento, de las malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjate, ya basta, dice Pablo. No necesitan estar siendo otra vez instruidos y otra vez sobre las mismas cosas. No está diciendo que no sea importante. Claro que el tema de la resurrección es muy importante. Como vimos, 1 Corintios 15 habla de que sin la resurrección vana es nuestra fe. Son temas importantes. El problema es que estamos volviendo y volviendo. Es como el recalentado, ¿verdad? Y ya comiste y ya vuelves a comer y otra vez y ya te indigesta. O sea, llega un punto en el que dices, ya, no es útil. Ahora, el propósito de la enseñanza es alcanzar madurez espiritual, que es otro tema también en la iglesia. ¿Qué le gusta al congregante promedio? Que les den la enseñanza masticada, ¿verdad? Lista nada más para tragar.
que me aterricen todos los conceptos de la Biblia como si yo fuera un niño de primaria para que lo pueda entender, porque soy demasiado tonto para poder comprender el mensaje de la Escritura, ¿verdad? Entonces, aterrízamelo, pastor, porque no entiendo las palabras que dices. Aterrízamelo y házmelo agradable. Uh-huh. Manténme interesado, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que la enseñanza debe ser de 20 minutos, porque los pierdes, ¿verdad? Se pierden, después de los 15, 20 minutos ya se pierden. Entonces, trata de apurarte y que la enseñanza... Es absurdo realmente pensar que el creyente es tonto. Es eso. Que no está capacitado para comprender más allá que el tema de su salvación. El propósito, como les dije, de la enseñanza es alcanzar madurez espiritual, la cual es tener los sentidos ejercitados en el discernimiento entre lo bueno y lo malo. O sea, la aplicación de la ley en cada aspecto de la vida. ¿De qué nos sirve hacernos expertos en lo que aquí llama los fundamentos o los rudimentos básicos de la fe? ¿Sí? ¿De qué te sirve ser el experto en tu iglesia? Decir, mira, el jefe de ministerio, no sé cómo se les dice, ¿no? Es el encargado, pero el lunes en tu trabajo eres un bebé que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, que vienen decisiones frente a ti y no sabes qué hacer. No sirve. Tienes que estar capacitado espiritualmente para discernir y tomar decisiones. Entonces, la iglesia en ese sentido funciona como nuestra casa de campaña, donde venimos, donde somos instruidos para el trabajo allá afuera. Ese es el punto, ¿verdad? Es alcanzar la madurez espiritual. Fíjate lo que dice ahí Primera de Reyes. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esa es la realidad del creyente. Decir, Señor, veo el mundo, veo el problema que hay, veo la situación de necesidad. Señor, dame discernimiento. ¿Cómo voy a poder yo, un cristiano, ser juez allá afuera? ¿Cómo voy a poder yo servirte como un juez allá afuera si no sé ni siquiera discernir entre lo que pasa en mi casa, ¿no? Otro aspecto dinámico de la iglesia es la protección. Fíjate lo que dice Hechos 20:28. Dice, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, otra vez vemos que el tema de la iglesia es mucho más, ¿sí?, que solamente un edificio. Tiene una tarea a la ofensiva. No debemos pasar por alto que el mundo está en oposición a Dios y a su orden. Está en guerra en contra de él. Por ejemplo, Israel marchando hacia la conquista de Canaán, ellos no se supone que llegarían a la tierra de Canaán y dirían, oigan, disculpen, esta tierra es del Señor Jehová de los ejércitos, pues hagan favor de retirarse porque es nuestra. No, tenían que pelear por esa tierra y sobre todo tenían que establecer una cultura. No solamente es llegar y tomar posesión, sino era llegar y establecer una cultura en una tierra donde la idolatría prevalecía. Y justamente es lo mismo con la iglesia de nuestro tiempo. Estamos en medio de una cultura de muerte. Y de la misma manera, como luminares, tenemos que alumbrar y establecer el gobierno de Dios. Tú date cuenta que estamos en medio de una cultura que ama la muerte. ¿Sí? Y es la misma tarea que tenemos que tenía Israel en su tiempo. La de ir a establecer la cultura de Dios en medio de una nación o de una tierra pagana. Parte importante de esta labor de la iglesia es proteger de las falsas enseñanzas. Justamente como Pablo menciona, de esas huecas sutilezas, de disparates elocuentes que nacen del corazón de los hombres.
Hay muchas doctrinas que están dentro de la iglesia que se enseñan como si fueran palabra de Dios, que no son palabra de Dios. Hay que estar muy atentos, tener esa protección, ¿verdad? De no permitir que ninguna doctrina ajena a la Escritura pueda entrar a la iglesia. Fíjate, Pablo recomendando a Timoteo, en 1 Timoteo 1, 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces, ¿cuál era el encargo de Pablo a Timoteo? Pon gente a enseñar, pero que no permitan y que no se enseñen doctrinas diferentes a lo que hemos enseñado. No presten atención a fábulas, no presten atención a genealogías interminables, que solamente que generan en la iglesia disputas. ¿Sí? Entonces, ese es el peligro de las falsas enseñanzas, que provocan lo opuesto a lo que estamos llamados, que es a edificarnos. Ahora, con esto no quiere decir que si hay un error en la iglesia no tengamos que denunciarlo y alzar la voz. El punto es no entrar en discusiones absurdas que generen división o que generen choque. Parte de la labor de Adán, por ejemplo, en el huerto, Adán tenía una labor sacerdotal, era protegerlo de los enemigos, cosa que no hizo. Un famoso teólogo, Francis Schaeffer, fíjate lo que dijo: no se equivoquen, estamos atrapados en una batalla. Esta no es una discusión amistosa entre caballeros, es un conflicto de vida o muerte entre las huestes espirituales de maldad y aquellos que reclaman el nombre de Cristo. Es un conflicto en el nivel de las ideas entre dos visiones fundamentalmente opuestas de la verdad y la realidad. Es un conflicto en el nivel de las acciones entre una completa perversión moral y caos y los absolutos de Dios. Esa es pintó de alguna manera la realidad en la que estamos. No es un juego de caballeros, como dice. No es una disputa de, a ver, permíteme, después tú, primero yo. No, es sobre los absolutos de una cosmovisión. ¿Sí? Los absolutos morales. Esa es la batalla. No es una discusión amistosa. Son huestes espirituales de maldad que quieren ¿qué? Imponer un orden, una cultura. Y por el otro lado están los creyentes que alzan la voz y dicen: estos son los absolutos de Dios. Esto es bueno y esto es malo según lo que dice Dios en su ley. Y eso es lo que tendríamos que entender. Eso es lo que nuestros hijos deberían de entender cada vez que salen. Cada vez que van con los amigos, cada vez que nosotros vamos con los amigos. Estos son los absolutos de Dios y no hay manera de movernos de esto. Porque es una guerra, es una batalla de las ideas. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es la tarea? Prepararlos para eso. Cuando lleguemos a ese momento de decir, bueno, ya estamos en la guerra y ya es hora de enviar a tus hijos al campo de batalla, vas a agradecer híjole, si les enseñamos, ¿verdad?, acerca del discernimiento. O les va a decir, bien, pero pues se la pasaron bien en las tardeadas de pizzas, ¿no? Ahí es donde vas a decir, qué bueno que están bien preparados para enfrentar esta batalla. Entonces la tarea de protección no quedó invalidada en el huerto, sino sigue vigente. Ahora, un aspecto importante para entender el rol del creyente en la iglesia o como parte de la iglesia es algo que se llama el sacerdocio universal del creyente. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, la doctrina del sacerdocio fue encarnada por Jesús mismo, quien es nuestro sumo sacerdote. Y Él nos llama a ser una nación santa, a ser un real sacerdocio, ¿sí? Y nuevamente se debe entender la doctrina, ¿sí?, de el sacerdocio no como algo
por medio de definiciones, sino por su aspecto dinámico, según lo que hace. Ahora, el sacerdote tenía la función de ¿qué? De traer sacrificios, ¿sí? Los cuales sabemos que ya quedaron abolidos por la obra de Jesús. Ya no hacemos sacrificios, ¿verdad?, de animales, porque eso ya era un tipo que fue cumplido por la obra de nuestro Señor Jesús. Entonces dices, ok, entonces si ya no hay sacerdotes en ese sentido, ¿por qué dices que somos sacerdotes del Dios vivo? ¿Sí? Fíjate, el sacerdote dentro del orden social de Dios era parte importante de este orden, pero también de lo que llamamos nosotros cultura. La doctrina del sacerdocio universal del creyente apoya la idea de que la iglesia es mucho más que cuatro paredes y que es mucho más que un grupo de líderes religiosos, sino que cada creyente, o sea, todos los que estamos aquí tenemos una función sacerdotal. Porque decimos, bueno, un sacerdote es, pues bueno, si lo trasladamos del concepto del Antiguo al Nuevo Testamento, pues un sacerdote, ¿quién es? Es el pastor, son los que cantan, son los que pues sirven las mesas, pero no, un sacerdote somos todos los que hemos creído, los que hemos sido llamados. Fíjate, Mateo 5 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada o pisoteada por los hombres. Después dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y esta es tarea también de los creyentes. No es una tarea del clero, o sea, el clero no está llamado a ser sal y luz, sino ¿quién? Todos nosotros. Cada creyente tiene la tarea de servir como luz y sal. Ahora hay un hombre llamado Juan Crisóstomo. Él dijo, la iglesia no existe dentro de sus cuatro paredes, pero en sus reglas. Cuando asistimos a la iglesia, no vamos al edificio, sino vamos a la luz. La iglesia no está en las paredes y techos, sino en la fe y la vida. Entonces la iglesia es la asamblea de aquellos que son gobernados por Dios para gobernar bajo Dios. Entonces el ser una nación santa implica un corte cultural. Significa ser separados y significa una consagración total al servicio de Dios y su reino. De tal manera que el creyente, o sea, todos nosotros que hemos creído, somos sacerdotes en cada área de nuestra vida. No solamente los domingos o los días especiales. No sé si ustedes se consideran sacerdotes en donde estén. En su trabajo son sacerdotes del Dios Altísimo. Están con la familia, son sacerdotes. En donde sea que estemos, somos sacerdotes. Fíjate, hay un pasaje en Éxodo 19:6, que hace eco justamente a lo que Pedro dijo. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, fíjate, el plan de Dios desde el principio era que fuéramos una nación de sacerdotes, de gente santa, o sea, gente apartada. Ahora, la palabra sacerdote implica mucho más que alguien que guía en los ritos o en los sacramentos, sino un sacerdote en el Antiguo Testamento era una persona que dentro de sus funciones era la de dar diagnósticos médicos. No sé si sabían que los sacerdotes o levitas eran también médicos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían funciones políticas también. Tenían funciones de enseñanza, pero todo en un contexto de servicio a Dios. Entonces, la asamblea, o sea, el grupo de creyentes, ¿sí?, se entiende como aquellos que tienen la tarea o una tarea que abarca servicio en cada aspecto de la vida. Entonces, la doctrina
del sacerdocio universal del creyente destruye o deja en el piso toda idea del clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? El poner al clero, el poner a los líderes de la iglesia como una raza superior. No los toques, no los cuestiones, no les digas nada. Ay, que ojalá orara el pastor por mí, porque él tiene una relación más cercana a Dios, ¿verdad? Sí, pero que venga el pastor, si no, no sirve, no funciona, ¿no? Eso es el clericalismo moderno, deificar a las celebridades eclesiásticas. Es que van a venir los gringos a enseñarnos porque no sabemos estudiar la Biblia nosotros. Entonces tienen que venir ellos forzosamente, porque a ellos sí les creo, ¿no? Hay Spurgeon, que es un predicador famoso, bueno, fue un predicador famoso. Él enseñaba en una iglesia en Inglaterra, pero como es el corazón del cristiano, él empezó a juntar mucha gente, o sea, la gente se abarrotaba para escuchar sus sermones. Pero en Estados Unidos se les ocurrió, como se le hubiera ocurrido a cualquier grupo, ¿verdad? O cualquier iglesia en nuestro tiempo, ¿de qué crees? Llamar a Spurgeon, oye, pues contáctalo, lo traemos para que predique aquí. Y Spurgeon comentan que dijo, no. Y la respuesta fue, que no tienen predicadores allá. O sea, ¿para qué quieres que yo vaya? ¿Sí? Y esa es la mentalidad, ¿verdad? Decir, ¿yo qué? Yo estoy sirviendo aquí. Deben de tener gente allá que sirva y que haga lo mismo. ¿Por qué esto de deificar, ¿verdad? A las celebridades o a los pastores. Entonces, el sacerdocio universal del creyente destruye esa idea de que solo el pastor o solo el anciano, solo es el que tiene la única palabra, ¿verdad? Válida. Tira toda esta idea en el piso, pero ¿qué crees? Porque pensamos, es como si estuviéramos en un partido, en un juego, ¿verdad? Donde todos los creyentes somos los que estamos en las gradas apoyando y viendo, mira, ya levantaron un nuevo ministerio, mira, ya ganaron tal nación para Cristo, mira, ya hay nuevas leyes que apoyan, ¿verdad? La vida. Pero todo desde las gradas. Porque los que están jugando, ¿quiénes son? Las celebridades, son los pastores, son los que organizan los retiros, los que organizan las conferencias. Ellos son los que juegan, ¿verdad? En la arena cultural, y nosotros nada más estamos viendo y apoyando en oración y extendiendo nuestras manos, ¿verdad? Pero la idea del sacerdocio universal del creyente tira esa idea y ¿qué crees? Te pone en la cancha, porque tú eres el que vas a trabajar como un sacerdote bajo Dios, en donde sea que Él te haya llamado. Y ahora, otra tarea importante, la salud. Dice Malaquías 4, 1 al 3, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos. Fíjate, interesante que la sal que no sirve es hollada por los hombres, pero aquí es lo opuesto, dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, la salvación que Malaquías aquí retrata se traduce literalmente como salud. O sea, el Señor va a traer salud. Pero interesante que esta salud o esta salvación que trae el Señor, no, el creyente no es solamente un recipiente de salud. Yo recibo y recibo la salud, que nos comportamos muchas veces así, lo que les mencionaba en la mañana. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué recibo? A ver, ¿qué tienes para mí hoy? A ver, sorpréndeme, ¿no? No es así, sino que nos convierte en agentes. Cristo nos da la salvación, nos da la salud, pero tú como creyente recibes la salud y ¿qué haces? Eres ahora un agente que trae sanidad también a las naciones.
Nuevamente, la tarea de la iglesia es dinámica, no está centrada en un lugar. Ahora, la profecía bíblica retrata muchas veces a los creyentes como árboles. Recordemos el Salmo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la primera parte de este salmo. ¿Qué está diciendo acerca o cuál es la característica de esta persona? Que es un creyente. Es una persona que ha sido regenerada. Es una persona que tiene un corazón de carne. Es una persona que su razonamiento no está corrompido por el mundo, sino que tiene una nueva mente, entiende de manera diferente. Es por eso que dice que no estuvo en camino de pecadores. No se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esto no es para cualquier persona. Solamente un hombre regenerado, transformado de adentro, puede decir: oh Señor, tu ley es mi delicia. Me deleito en tu ley. Solamente un hombre regenerado. Y dice que en su ley medita. O sea, no es de que este hombre medite y diga: Señor, qué hermoso es tu mandamiento de no robarás, o de honrar a los padres, qué hermosa es tu ley, y la contemplas. No, sino meditar significa buscar aplicaciones día y noche. Ah, Señor, dices que no hay que robar. Ok, ¿cómo aplico esto en mi día a día? ¿Cómo honro, ¿sí?, tu ley obedeciéndola? ¿Cómo la aplico ahora? ¿O cómo la he estado violando? Señor, perdóname y voy a cambiar. Eso es meditar en la ley, buscar aplicaciones diarias. Entonces entendemos que en esta primera parte del Salmo es un hombre regenerado, ¿verdad? Es un hombre que tiene un corazón nuevo. Y fíjate lo que dice después: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora, este árbol que está retratado aquí es un árbol enfermo o sano. Sano. No caen sus hojas, da fruto a su tiempo, ¿sí? Todo lo que hace prospera. Uh-huh. Ahora, fíjate, el propósito de los símbolos en la profecía bíblica es de crear en nuestra mente una imagen robusta sobre algo que Dios quiere que tú aprendas. Por ejemplo, la imagen de un árbol, ¿qué es lo que te indica o qué es lo que te hace entender primeramente? Es vida, ¿verdad? Abundancia, vida, fortaleza, salud, ¿sí? Ahora, que el creyente sea retratado como un árbol indica también que su función es la de traer salud, vida a su entorno. La parábola de la semilla de mostaza, ¿recuerdas? Es una pequeña semilla que se convierte en un gran árbol. Y ese árbol, al final de la parábola, ¿sirve para qué? Para dar sombra. Entonces tiene un propósito bueno para los demás, ¿sí? Génesis 2:2 se nos narra que había en medio del huerto un árbol, el árbol de la vida. Y este árbol de la vida también lo podemos ver ahora en Apocalipsis, y las características es de que este árbol proveía alimento y medicina inmortal para el hombre. Y este árbol representa a nuestro Señor Jesús. Ahora, la intención de Dios para el hombre no era la de que permaneciera siempre en el jardín, sino era la de que Él expandiera las bendiciones del huerto fuera del huerto. Uh-huh. Es para que ahora estos creyentes fungieran como árboles de vida fuera del huerto. ¿Sí? Las bendiciones que ellos recibieron ahora las darían fuera. Y si te fijas en la imagen de la iglesia es lo mismo. ¿De qué sirve tener aquí todo un vivero de árboles sanos cuando allá afuera es donde se requiere, ¿verdad? No aquí adentro. Fíjate, Ezequiel 47:6-12 dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno al lado del otro. Y me dijo:
Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y lagunas no sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, ¿sí? Fíjate, dice, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces, si tú lees estos pasajes sin un contexto y nada más, no entiendes nada. Pero si entiendes que los creyentes son árboles, ¿verdad? Son árboles que están ahí para dar salud y sanidad, vas a entender esta profecía. Lo que está hablando es del futuro. ¿Qué van a hacer los creyentes? ¿Cuál es la función de los creyentes? La de traer salud, sanidad también a otros. Vemos aquí cómo los hombres son estos árboles por medio de los cuales sus hojas y frutos traen alimento y salud, como en Edén. Entonces, esta profecía se puede pensar que va a llegar a su cumplimiento en un futuro, pero la verdad es que ya se está cumpliendo. ¿A través de quién? De los creyentes, de la asamblea de los creyentes. Lucas 4:16, ¿recuerdas? El primer sermón de nuestro Señor Jesús en la sinagoga, lo vimos en nuestro estudio. Dice que vino a Nazaret, donde se habría criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga y como a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y él leyó justamente esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, Jesús al leer esta profecía estaba diciendo, ya se está cumpliendo, ¿verdad? No se va a cumplir, sino es ya. Ahorita, mientras ustedes me están viendo en tiempo real, esto se está cumpliendo. Pero Jesús tomó del rollo de Isaías 61. Pero vamos a leer qué dice el mensaje completo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y fíjate cómo continúa, diciendo, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y es la tarea, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Si te fijas cómo la profecía llama a la iglesia a ser parte de esta actividad redentora para el mundo. No estamos llamados simplemente a inflar nuestras cabezas con conocimiento, sino a ¿qué? A prepararnos para la obra del ministerio, para salir allá afuera, ¿sí? ¿A qué? A reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros, a restaurar ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Si tú volteas y ves, el mundo está en esta situación. Tenemos que
levantar esas ruinas antiguas. De hecho, estamos en un tiempo emocionante. ¿Por qué? Porque no estamos ya esperando el fin del mundo. Estamos esperando, ¿qué? Restaurar todo esto. Estamos hablando de que estamos en una tierra joven. Todavía nos falta mucho que reconstruir, que trabajar. Generaciones que vienen delante de nosotros podrán caminar por sendas ya pavimentadas. Podrán habitar, ¿verdad?, en ciudades reconstruidas. ¿Por quiénes? Por todos los que vivieron tiempo atrás. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Entonces la iglesia está llamada a ser sanadora en el nombre de Jesús para sanar un mundo enfermo. ¿Sí? Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es la misma imagen que vimos en la profecía de los árboles plantados, que esas aguas llegaban al mar y traían sanidad. Entonces la salud que se supone debe traer la iglesia no es una salud mágica, sino una salud por medio de la enseñanza fiel de la palabra, ley de Dios. Es de instruir al hombre en su verdadero llamado como vicegobernante de la creación, como un árbol de justicia. Y así como dice Isaías, la reedificación de las ruinas antiguas y la restauración de ciudades arruinadas. Ahora, para concluir, la verdadera iglesia de Dios, basada en la naturaleza del nuevo pacto en el Espíritu Santo, no tiene como misión reunir a la mayor cantidad de creyentes dentro de la iglesia local. Esa no es la tarea. Vamos a llenar las iglesias locales de creyentes. No es saturar la vida de los cristianos de retiros, de cenas, de actividades dentro de la iglesia, sino de capacitarlos ¿para qué? Para que vayan allá afuera. Esa es la tarea de la iglesia. No es un club de entretenimiento, sino es una escuela de ley. Esa es la iglesia. Es donde vienes a capacitarte, sí, vienes a edificar a los hermanos, vienes a recibir consuelo, ánimo por los hermanos, sí. Vienes a servir a otros, pero también es instruirte en la ley del Señor para que vayas allá afuera a pelear la buena batalla de la fe. Esa es la tarea. Como les decía, ¿de qué sirve venir aquí, pasarla bien, ¿verdad? Haber desayunado bien, salir con la panza, ¿verdad?, llena, pero que el lunes no sepas cómo tomar decisiones? No sirve. Entonces, estamos fallando. El punto es capacitarte para ser un árbol de justicia, un árbol que traiga fruto, que traiga sanidad, donde sea que tú estés. Eso es. ¿Recuerdas la vida de José? ¿Qué pasó con José? José lo vendieron como esclavo, lo querían matar, llegó a Egipto, una nación pagana, y fue como un árbol. Potifar no quería que se fuera de su casa, porque ¿qué decía? Pues me trae bien. Lo mismo, ¿sabes con quién? Con Abraham. ¿Sí? Fueron hombres que trajeron salud a donde fueron a pararse. Los apóstoles dice que traían gente simplemente para que la sombra de Pedro les tocara y fueran sanados. Imagínate, esto que hacemos de abrir no es por, ay, vamos a parecernos a las otras iglesias, no, porque es una ciudad de refugio, es donde las personas pueden decir, ah, mira, hay un lugar abierto donde puedo ser instruido, donde puedo ser capacitado, donde me pueden ayudar, donde puedo, ¿sí?, entender que soy un árbol de justicia. Ese es el propósito, no es comodidad, no es parecer a alguien más, no, sino tiene el propósito de poder ser un lugar abierto, ¿sí?, donde puedan venir y entender esto.
Muchas veces se asocia a la iglesia como un hospital de enfermos, pero el hospital tiene un aspecto hasta cierto punto pasivo. Solo se dedica a sanar, pero el de la iglesia es sanar, pero ser, como les mencioné, un centro de reclutamiento. ¿Sí? Un centro de reclutamiento donde los creyentes son curados, capacitados para la obra, para reconstruir el mundo para el Señor. Esa es la tarea. Y lo emocionante que crees que es que no vas a estar en una grada viendo cómo los demás hacen esto, sino que tú estás en el campo de batalla. Eso es lo emocionante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque pues nos has llamado, Señor, a ser árboles de justicia, árboles, Señor, que traen salud, que dan su fruto, Señor, a su tiempo. Y reconocemos que somos nutridos por tu Espíritu Santo, Señor, que dependemos de Él para poder llevar a cabo nuestra tarea. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a entender cada vez más, Señor, nuestra función como sacerdotes de esta nación santa, de esta nación separada y cortada de la cultura del hombre, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder servir primeramente a los de nuestra casa, servir a nuestra familia de la fe también, Señor, y también, Señor, salir y servir a aquellos que están alrededor de nosotros, en el trabajo, con la familia, Señor, que podamos levantarnos, Señor, como estos árboles que tú retratas en Isaías y en el Salmo 1, Señor. Gracias, Padre, por este llamado tan hermoso que nos has dado, un llamado, Señor, de justicia, de salud, Señor, y de cuidado. Bendícenos, Señor, esta semana y llévanos, Padre, con bien a nuestras tareas, todo lo que tengamos que hacer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.